Muy queridos hermanos y hermanas, empezaría por el final. No entendían qué quería decir resucitar de entre los muertos, porque no pensaban que Jesús iba a morir en la cruz. Como buenos judíos esperaban al Mesías, pero el Mesías vendría con poder, con toda la tropa de ángeles, restauraría para siempre el reino de Israel. Y Jesús, con esa pedagogía que le caracteriza, ya les iba preparando. De hecho, en 3 ocasiones anuncia su pasión. La primera, 6 días antes de este pasaje, comenzaba la fiesta de las tiendas, que eran 6 días de fiesta, de los tabernáculos. Y Jesús, si os acordáis, en el norte, en Cesarea de Filipo, pregunta a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? ¿Y quién dice la gente que soy yo? Hasta que Pedro responde: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: es verdad, soy el Mesías, tú eres Pedro, pero el Mesías va a padecer, va a ser maltratado, va a ser juzgado, lo van a crucificar. Y Pedro se escandaliza: no será así contigo. No entendían la pasión. El Señor comienza el recorrido hacia Jerusalén y por segunda vez en el monte Tabor les habla de la pasión, pero esta vez les muestra su gloria. Quería precisamente mostrarles que aquel que va a padecer en la cruz, que es el Mesías, el Hijo de Dios, es el que porta la gloria. Y por eso aparece este fenómeno que no sabían cómo llamar. De hecho, la palabra que utilizan los evangelios es metamorfosis. Aparece el Señor de un modo distinto, de un modo glorificado. Y además con unos elementos muy curiosos que a los judíos le dicen mucho. Primero, aparece la transfiguración en un monte, no es en un llano. El monte es el lugar del encuentro con el Señor. En el monte Sinaí recibe Moisés las tablas de la ley. En el monte Horeb está Elías orando. En el monte Moria, Abraham, hemos visto en la primera lectura que iba a sacrificar a su hijo. En el montículo del Calvario el Señor va a entregar la vida. El monte es el lugar del encuentro con el Señor. Y además aparece una nube. La nube también era para los judíos algo muy importante. La nube era lo que había guiado al pueblo judío en el desierto. Durante el día una nube les guiaba, por la noche una columna de fuego. Por tanto, está lleno de simbolismos para los apóstoles, para que no se asusten, para que se acuerden de esto cuando llegue el momento de la pasión, que es el Señor el que está en la pasión. Y aparece la voz del Padre: este es mi Hijo, escuchadlo, esta es la palabra, Él es la palabra, para que le escuchemos. El Señor bajará del Tabor y por tercera vez, ya subiendo a Jerusalén, ya nos dirá San Juan, ya no se escondía porque ya lo buscaban para matarle, por tercera vez les dirá que tiene que padecer en la cruz. ¿Y qué significa para nosotros la transfiguración? Primero, que el Señor nos deja solos en el sufrimiento. Nuestra vida tiene mayores o menores dosis de sufrimiento, de oscuridad y de soledad para todos. Y lo que quiere decir hoy el Señor es que no estamos solos, que estamos llamados a una esperanza, que Él ha puesto límite también al sufrimiento, que del sufrimiento no nos olvidemos que Él es Padre, que nos acompaña. No olvidemos nuestra dignidad de hijos de Dios, que estamos llamados a una eternidad, y eso nos ayuda a caminar. Además, el Señor aparece con 2 grandes caminantes, no solo que Moisés representa a la ley fue promulgada por Moisés, y que Elías representa a los profetas, las 2 grandes columnas del pueblo judío, sino que eran además 2 grandes caminantes. Moisés caminó 40 años por el desierto con el pueblo judío, y Elías caminó hasta el monte Horeb perseguido por los sacerdotes de Baal. Y nos está diciendo el Señor que nuestra vida es un camino. Pero es un camino ciertamente que ha de pasar por la pasión. Él no nos deja solos, Él está con nosotros. Pero que su meta es la resurrección, que su meta es la luz, que su meta es la eternidad. Por tanto, en el cansancio del camino el Señor nos conforta. Y ojalá se transfigurara ante nosotros. Y cuando vienen momentos de dificultad podamos verle también presentes en la dificultad. Es verdad que cuando viene la dificultad a veces no nos apetece ni rezar. Estamos tan mal
que ni siquiera nos apetece rezar. El Señor lo entiende, pero que no olvidemos que Él nos acompaña, que Él está con nosotros. Quizá cuando somos jóvenes, cuando ya son jóvenes, quizá no se entiende muy bien la pasión, ¿no? Igual los jóvenes no entienden bien hacer el Vía Crucis, pero es curioso cuando uno está con enfermos o personas que han sido muy probadas en la vida, el Vía Crucis les dice mucho. Cuando uno hace el Vía Crucis con personas, no sé, vapuleadas en su empresa, que han perdido el trabajo, su familia se ha ido al garete, están con una enfermedad, hacen el Vía Crucis, ¿cuánto les conforta? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que alguien ya lo ha sufrido con ellos y de que alguien les acompaña en el sufrimiento, les conforta, les abraza, lo entiende mucho mejor. Yo comprendo que un Vía Crucis con gente igual, no sé, 18 o 20 años, igual no dice mucho. Ahora, cuando uno está de vuelta de muchas cosas en la vida, te das cuenta que alguien no nos ha dejado nunca, que alguien nos ha acompañado, que alguien nos muestra una plenitud, que estamos de vuelta de muchas seguridades mundanas, muchos ídolos en los que habíamos puesto nuestro corazón y nos han dejado solos. En cambio es el Señor el que se transfigura, el que nos consuela, cuando la vida nos da palos y cuando la vida se hace oscura. Pues en este camino hacia la Pascua pedimos al Señor, Señor, nuestra vida, gracias a Dios, está llena de muchas luces, muchas alegrías, mucha gente que nos acompaña, pero también está como trufada, ¿no?, de momentos de soledad, de oscuridad. Que nos acordemos de que el Señor se transfigura, que el Señor nos muestra la gloria de su rostro, de que en medio de esa oscuridad brilla la luz de la esperanza que nos tiene que guiar a puerto seguro. Así se lo pedimos hoy al Señor en este domingo de la transfiguración para nuestra vida en este camino de la Pascua. Quería decir una palabra porque el maestro de ceremonia nos ha dicho que cojáis el Padre Nuestro en latín. Y hay una razón muy sencilla. Sabéis que Dios quiera que ya pronto pase las restricciones, vuelva a haber peregrinos en la catedral. Y yo pensaba, ¿y qué puede hacer más acogedor a los peregrinos que hablan en sueco, que hablan en ruso, que hablan en japonés? Pues generalmente quizá nosotros tenemos menos cultura del latín, ¿no? Pero en esos países las oraciones fundamentales las suelen saber en latín. Entonces me pensaba que para la misa de la tarde, que es la misa en la que habitualmente vienen los peregrinos cuando llegan, pues rezar el Padre Nuestro en latín nos une como hermanos. Si no entienden del castellano, les hace sentirse en esa lengua común de la Iglesia. Por eso, aunque nos cuesta un poquito aprender el Padre Nuestro en latín, creo que será un buen signo para aquellos que llegarán cansados del camino, puedan verse acogidos por unos hermanos que hacen el esfuerzo de la misa de la tarde, el Padre Nuestro en latín y el Señor ten piedad en griego, el Kyrie eleison, para decirles que formamos parte de una misma familia, más allá de naciones, lenguas, razas, distinciones de cualquier tipo, que el rezo en la lengua de la Iglesia, en latín, del Padre Nuestro, y la petición de perdón en griego, el Kyrie, nos haga sentirnos como hermanos también con aquellos con lo cual no compartimos la lengua, pero sí compartimos la fe, que es lo más grande que Dios nos ha dado.